desciende aquí. Dios, desciende aquí. Te quiero tocar, te quiero abrazar, desciende aquí. Dios, desciende aquí. Desciende aquí, te quiero escuchar, te quiero hablar, desciende aquí, Espíritu, desciende. Le damos el paso a la hermana que nos va a contar qué es la providencia divina y explicarnos qué es la providencia divina para todos los que están del otro lado escuchando. Bueno, es el apoyo de Dios, el cuidado y la supervisión de la humanidad y de toda la creación desde su inicio hasta el fin de los tiempos. Y bueno, y a esta providencia divina podemos contar con 3 aspectos. El primero es la preservación. Dice que con su poder Dios preserva el mundo que ha creado. Ese poder preservador de Dios se manifiesta por medio de su Hijo Jesucristo. Tenemos el Salmo 36, 6. Esto te animo también, que vayas anotando en tu casa, busques estas palabras para saber y conocer más del Señor. Dale, ¿lo tenés vos ahí? Sí. Tu misericordia, Señor, llega hasta el cielo, tu fidelidad hasta las nubes. La misericordia, ¿cómo coincide, no? Dice que Él se manifiesta por medio de su Hijo Jesucristo. La misericordia de Dios derramada a través de Jesús, ¿no? Y bueno, después el segundo punto, después de la preservación, viene la provisión de Dios. Y es aquí donde suple todas las necesidades de sus criaturas. Muy bien, eso lo encontramos en Génesis 1:14, que dice: creó los astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche, para señalar los días y los años. Acá tenemos que cada uno de estos astros, ¿no? Tienen un porqué están en el cielo, ¿no? Es la previsión de Dios eterna y constante hacia nosotros. Cuando dice, la tierra necesita descanso, por ello las estaciones, ¿viste? Tenemos en la primavera las plantas brotan, en el invierno las plantas descansan, o sea, cada cosa tiene su razón, ¿no? Lo que pasa es que eso nos olvidamos, lo tomamos como algo como tan algo común. natural. Mirá, yo la primera vez que escucho, y qué es cierto, qué verdad, ¿no? Hasta las estaciones del tiempo. ¿Qué es lo que decíamos con Norma hoy? O sea, lo vivimos todos los días en la cotidianidad y no nos damos cuenta de que en esas pequeñas cosas y grandes cosas está la mano de Dios, el obrar de Dios. Aparte que la planta necesita un tiempo para crecer. Tenemos el día, la noche, pero aparte la luna, decimos, bueno, la luna está, no, la luna con sus fases ayuda para que las plantas crezcan. El sol nos da el calor que da la vida a la tierra, ¿no? Y en ese ocaso donde se retira, necesita también la tierra primero el calor, pero también ese frescor que da cuando el sol no está, ¿no? O sea, es ver la provisión de Dios, que a lo mejor no la vemos constantemente, porque lo damos como algo que está, lo vivimos como algo que existe y ya está, pero la provisión de Dios está allí, en esas pequeñas cosas cotidianas que vivimos cada día, ¿no? Y bueno, así como esto podemos dar muchos otros ejemplos, ¿no? Está la palabra, ¿sí? En Génesis 1, 29, 30. ¿Quieres que la lea, Norma? Sí, por favor. Yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra y todos los árboles que dan frutos con semillas. Ellas les servirán de alimento, y a todas las fieras salvajes de la tierra, y a todos los pájaros del cielo, y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo. Les doy como alimento el pasto verde. Hasta en esos detalles estaba, Ustedes ¿no? ven la previsión de Dios en dar la semilla constante. Nosotros lo vemos a la semilla, el árbol da fruto, tiene la semilla, pero realmente como desde el inicio de los tiempos, de la creación de Dios,
puso todo en un equilibrio tal que eso se multiplica. Y hablábamos de la multiplicación de los panes y los peces. Es esto, ¿no? La multiplicación de las semillas y de todo aquello que Dios ha hecho para que pueda vivir el hombre y todas las criaturas que Él creó, ¿no? Acá hay otra palabra que había señalado también la hermana, que es Génesis, seguimos con Génesis 8, versículo 22. Mientras dure la tierra, no han de faltar la siembra y la cosecha, frío y calor, verano y invierno, y el invierno, el día y la noche. Tremendo. Y luego tenemos, o sea, como para ratificar todo esto, ¿no? Tenemos varios salmos que dan el testimonio de la bondadosa provisión de Dios, pero ante las necesidades de cada una de sus criaturas. Pero vamos a tomar como ejemplo el Salmo 104, en sus versículos 10, 14, 19, 27 y 30, y que se rectifica todo esto que dice en el Génesis. Dice, haré brotar fuentes en los valles para que abreven las bestias de los campos, o sea, el agua que corre, que da fecundidad, ¿no? Dice, riega la tierra que empapa con su acción fecunda, la lluvia. Nosotros tomamos a la lluvia, que hay una tormenta, ya está, pero cómo esa lluvia fecunda en aquellos lugares donde el río no llega, ¿no? Haces brotar hierba para el ganado y vegetales para el cultivo del hombre, para que saque trigo de la tierra, el alimento constante de cada ser humano, ¿no? Y actúa la luna según sus fases y el sol conoce su ocaso. Todos ellos esperan en ti que les des comida a su tiempo. Ahí yo me acordaba de esto de los pájaros, ¿no? Yo ayer estaba cuidando a mi nieto y miraba, yo le mostraba a los pajaritos, y bueno, y con este tiempo hermoso de sol y de calor, que medio como que te están mostrando cómo va a ser la primavera, veía como esos pájaros tomaban agua de un recipiente que había tirado ahí, y digo, en ese detalle hasta el Señor se ocupa de esos pájaros, ¿no? Y yo sé que hay una cita que Jesús también habla de esta provisión, ¿no? De que no te preocupes por lo que te va a suceder. Ya vamos a hablar sobre esa cita. Pero fíjate, dice, envías tu aliento y renuevas la faz de la tierra. ¿Qué le suena esto? Al viento. El viento que transporta las nubes, el viento que renueva, hace mucho calor y llega ese viento fresco y da ese fresco. Seguir. Entonces, pensó en todo. En todo, el equilibrio completo, ¿no? Así es. Es perfecto. Vamos en Danieles. No, Jesús. Sí, acá dice también Jesús en el Nuevo Testamento afirma, ¿no? Eso. Aquí estábamos con que lo que Dios vos... provee todo lo que necesitamos. En Lucas 12. 12. 22, Esa es la palabra 12, que vos 22. decías, María Isabel. Claro, sí. La que te nos adelantaste, pero es cierto. Bueno, Sí, pero estaba ahí, ¿no? Dice, Pero ahí no Estamos en anden... comunión. Jesús decía, no anden preocupados y angustiados por la comida para conservar la vida, Sí. o por la ropa para cubrir su cuerpo, porque la vida vale más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Miren, los cuervos no siembran ni cosechan, no tienen graneros ni despensas, y Dios los alimentó. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Miren cómo crecen los lirios del campo sin trabajar ni hilar. Dios los ha vestido con una belleza incomparable. Les aseguro a ustedes, decía Jesús, recibirán mucho más. No anden ustedes buscando, porque el Padre sabe qué necesitan. Hasta que busquen su reino, basta que busquen su reino y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Qué grandioso. Amén. Muchas veces nos preocupamos tanto y el Señor dice, si le da de comer a las aves, hace brotar la hierba y le pone esa hermosura Los a lirios. Mucho más a nosotros. ¿Cuánto más nosotros que dio su vida por nosotros? Y que somos sus hijos. Y que somos sus hijos. Somos sus hijos. predilectos. Ese es el tema. Reconocernos dignos y reconocernos hijos de Dios. O sea, nosotros somos los predilectos del Señor. Entonces, si le da a los pájaros y es Amén. tan bueno, ¿sí? Con la naturaleza, mucho más
con nosotros que somos sus hijos. Muchos de nosotros hemos vivido estos testimonios en nuestra vida, ¿no? A veces hemos tenido un peso y la providencia de Dios te vino así como decir, sí, Señor, esta es la providencia de Dios. ¿Hay testimonio? ¿Habrá testimonio del 3 otro minutos. lado del teléfono sobre la providencia del Señor? ¿Alguien nos querrá llamar un testimonio cortito, 2 o 3 minutitos sobre las maravillas que hizo el Señor en tu vida? Llámanos, dale, animate porque los cristianos, ¿sí? necesitamos de los testimonios de los otros para creer también, ¿no? Más allá de esos que están recién empezando a caminar, necesitan de tu testimonio. Así que si tenés algo cortito para contar sobre la providencia divina, sobre la providencia del Señor, te animo a que llames. A mí me gustaría contar algo muy cortito, y cuando vos hablabas de el empezar este caminar... Suceden los milagros en la radio. La hermana va a contar algo cortito, es algo inédito, va a hablar poco. Está filmado, es un milagro, gracias Señor. Bueno, yo cuando recién empecé el camino del Señor, estaba pasando por una situación económica muy difícil, y bueno, yo me caminaba de mi casa hasta la estación 22 cuadras más o menos. Después tomaba el tren y después caminaba de Constitución hasta Tribunales, que había otras 20 cuadras más o menos. Y de ahí salía y venía caminando de vuelta y me tomaba el tren. Lo único que tomaba era el tren. Vos te imaginas, caminar así, después de haber trabajado rendida, me dolían las piernas, todo. Y cuando llegaba a la estación, una vez yo le dije, Señor, estoy tan cansada, por favor, un asiento. Sí. Un asiento. Pero el tren estaba lleno de gente, lleno, no había un lugar, la gente parada, colgada, te imaginas, hace muchos años atrás. Y yo subí al tren y había un asiento, ¿viste en esos asientos del tren de 4? Bueno, el que estaba para el lado de la ventanilla, lo primero que yo pensé, digo, debe estar sucio, ¿viste? Porque a veces cuando el asiento está sucio no se sienta. Y dije, ¿puedo pasar? Sí, señora, pase. Y me senté. Bueno, y nosotros, sin ir más lejos, cuando nos fuimos, también veníamos cargadas con los bolsos repletos, y tuvimos 2 asientos, uno para ella y uno para mí juntas, y es la providencia de Dios. Pero en un montón de situaciones tenemos ejemplos de providencia de Dios. Invocás al Espíritu Santo, le decís, Señor, y eso capaz del otro lado para algunos resulta como poco, ¿no? Pero es también el sobrenatural. Señor sabe, ¿no? Sobre nuestras necesidades. Por ejemplo, a mí a veces me pasa con el auto. Y la verdad que a mí dando vuelta con el auto por toda la estación, o cuando estás apurado, por favor, y aparece el lugar, ¿no? Ya ahí ya te vas feliz, te vas más contento. Entonces, el Señor quiere que vos estés bien, quiere que disfrutes la vida, quiere que vos, entonces, hasta en esas pequeñas cosas, el Señor nos cuida y nos da. En el tiempo, el Señor es como, haces vos las cosas que tenés que hacer y decir, no puede ser, porque si contás, hasta te sobró. No, es hermoso la presencia de Dios. Hablamos bueno, ya hemos hablado de 2 aspectos. Hablamos de la preservación y de la provisión. Bueno, ahora viene el gobierno. Dice, Dios gobierna el mundo y como es soberano, los acontecimientos históricos suceden bajo su vigilancia y voluntad, dejando hacer al hombre, aunque a veces interviene directamente según su propósito. Su propósito redentor. Bien, ahora sí tenemos la palabra de Daniel Sí, 2:21, que dice lo siguiente. Él hace alternar los tiempos y las estaciones. Él depone y entroniza a los reyes. Da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los que saben discernir. No obstante, Dios ha limitado su poder y gobierno supremo en el mundo. Vamos a resaltar esta palabra. Dios ha limitado su poder. Ustedes se preguntan, ¿cómo que ha limitado su poder? Cuando Dios creó al mundo, o sea, dejó como co-gobernador al ser humano. Entonces Él limita su poder para darle esa autonomía al hombre, ¿no? Le da libre albedrío. Claro. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, o sea, Dios está en control siempre, y aún en las cosas malas que suceden.
Dios saca de ellas bendiciones para nosotros. O sea, de una situación de apariencia negativa o mala, podemos obtener fortaleza, crecimiento o directamente sacarnos de un letargo, llevarnos a una acción, a salir de la comodidad para ir a hacer lo que Dios quiere, ¿no? Y habría muchas cosas para comentar sobre este tema, ¿no? Pero sabemos que Dios está en control de todas las cosas y que a veces cuando el ser humano, como es imperfecto, se equivoca, el Señor entra ahí, como decíamos hace rato, a tomar el control en ese momento, porque Él es el dueño de todas las cosas, Él es el gobernador. Sí, señor. Bueno, hasta aquí son los 3 aspectos, pero tenemos que tener en cuenta que Dios tiene un especial cuidado de providencia sobre sus hijos convertidos, los hijos, esos hijos que han llegado a su presencia y que han pasado a ser parte de Él, ¿no? O sea, todos somos hijos de Dios, pero aquel que lo busca tiene esa preferencia por el Señor, ¿no? ¿A través de qué? Eso, ¿no? Buena pregunta. ¿A través de qué? Claro, porque todo sucede por algo, ¿no? Y es como respuesta a la oración, al clamor de sus hijos en petición a ese Padre proveedor. Hay una palabra que dice, clama a mí y yo te responderé. Pide y recibirás. No has recibido porque no has pedido. Y muchas veces pasa esto. Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, pero sin embargo vivimos como mendigos porque no hemos pedido. Pidámosles a papá y papá nos provee. Dice, ¿no? La enseñanza que no hay que tener una mentalidad ni una actitud de mendigo, sino de rey, ¿no? Porque somos hijos de rey, una actitud de rey. Nosotros somos sus hijos, coherederos del reino junto con Cristo Jesús. Vos y yo somos princesas. Cristo Jesús. Somos sus hijos. Bien. Bueno, pero ¿realmente Dios oye? ¿Realmente Dios oye y responde a su voluntad la petición de nosotros que somos cristianos? Sí que responde. Y podemos comprobarlo al tomar algunas citas bíblicas del Nuevo Testamento. Voy a enumerarlas para que se confirme y se afirme esto de que Dios nos escucha, y nos escucha de verdad, está atento, tiene su oído atento a nuestro clamor, ¿no? En Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que quieran y lo obtendrán. ¿Cómo repetimos eso? ¿Pedirán qué cosa? Pedirán lo que quieran y lo obtendrán. Pero tiene esta condición de permanecer en Él y en su palabra. Hay una enseñanza muy buena que rescato de... ¿Se acuerdan cuando leímos el libro Ven Espíritu Creador del padre Raniero Canta la Mesa? Sí. Que nos enseñaba, acorde a estas palabras de pedir, ¿no? Todo lo que pidan en mi nombre se les dará. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la voluntad de Dios. Porque a veces pedimos, como vos citaste, ¿no? La palabra de que no recibimos porque no pedimos. Y a veces pedimos, pero tampoco recibimos porque pedimos mal. Entonces, Raniero Canta la Mesa nos enseñaba a agarrar, orar sobre eso que estamos pidiendo y que a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, el Señor nos dé. Y si es acorde a la voluntad, si el Señor te contesta que sí en eso que le estás pidiendo, se va a cumplir. Entonces ahí sí aplicamos la palabra que dice, pedirán lo que quieran y lo obtendrán. Y también muchas veces el Señor no responde inmediatamente porque viene un proceso de por medio. Muy bien. Explícame eso que me interesa. Claro, o sea, nosotros pedimos, pero quizás no estamos preparados para recibir esa bendición que nos provea eso que hemos pedido. Entonces viene con un proceso. Este proceso hace que nosotros vayamos asimilando, creciendo, fortaleciéndonos para que cuando ese pedido que hicimos llegue,
sea de bendición. Claro, de bendición, que lo O sea, absorbamos vos me por decís que en ese completo. proceso de espera, el Señor, por ejemplo, puede probar mi fe. Sí. El Señor se la sabe toda. Puede fortalecerte. Puede fortalecernos. Igual Sí. las promesas del Señor todas se cumplen y no hay justo que quede sin escuchar el Señor. Y dice la palabra de Dios, ni simientes que mendiguen pan. Está hermosa esa palabra y la tomo siempre yo porque digo, toda mi generación va a ser bendecida. Porque dice que los hijos de los justos y no injustos que no quede sin oír la palabra. Hablando de esto de pedir y pedir y pedir y clamar al Señor, ¿sabe de quién vamos a estar hablando en el segundo bloque? De Santa Mónica. ¿Sabías vos que le pedías a Santa Mónica al Señor? ¿Qué le pedías? Yo soy una Santa Mónica. ¿Vos sos una porque Santa Mónica? yo ¿Vos sos una pido y Santa pido. Mónica? Bueno, no digamos más nada, que se queden con la intriga. ¿De qué era lo que pedía Mónica? Además, lo puedes googlear y me lo mandás por WhatsApp. ¿Sí? No me lo cuentes ahora, no me lo cuentes. Que ya termina, que nos quedan 5 minutos casi. Vamos. Bueno, en Santiago 5:18, en Santiago 5:16 dice que mucho puede la oración fervorosa del justo. Esa oración. Y en Santiago 5:18 dice que cuando el profeta, o sea, va al Antiguo Testamento, dice que cuando el profeta Elías clamó para que lloviera, la lluvia se derramó, ¿no? Y bueno, y en Primera de Pedro 3:12 dice, mirá qué importante esta palabra, dice, los ojos del Señor se fijan en el clamor de los justos y sus oídos escuchan sus súplicas. Sí, es una comprobación a través de la palabra de esta provisión de Dios. Y en Primera de Juan 5:14-15 dice... Para que no llegue a notar esa. Primera de Juan 5:14-15. Ahí está. Dice que nos dirigimos a Dios con la confianza de que si pedimos algo según su voluntad, nos escuchará, y si sabemos que nos escucha cuando le pedimos, sabemos que ya poseemos lo que hemos pedido. Eso es fe. Eso es fe. Eso es pedir fe. con la certeza, ¿no? De que ya sucedió, no que ya sucederá, claro. ¿no? Sino que ya pasó, que ya sucedió eso. Tal cual. Así es. Bueno, su cuidado no solo abarca las necesidades físicas del género humano, sino también las espirituales, que de eso va a ser lo de 5 panes y 2 peces, ¿no? La Biblia revela de que Dios manifiesta un amor y un cuidado especial por su propio pueblo, a quien Él le da un gran valor. Y bueno, yo agregué algo más acá, que es en providencia de Dios para protección, Salmo 91. Pará, porque hay gente que no tiene la lapicera a mano, no está canchera todavía, mientras buscan una lapicera, porque esto es muy importante lo que vas a decir, es muy importante. Yo agarro y aprovecho a mandarle saludos a Mónica, ¿sí? Que fue la primera que me mandó un mensaje, Mónica, que justamente pide que hablemos de Mónica, Así que nos cuenta que dice que la Santa Mónica pedía la conversión de su marido y de su hijo. Sí, es así, Mónica. Muy bien, 10. Muy bien, Mónica. Te mandamos saludos. Gracias por estar atenta, ¿sí? A la radio. Ahí está, me manda caritas de felicidad. Muy bien. Bueno, ahora sí que ya la gente debe conseguir la lapicera. Me decías, en caso de estar en peligro, ¿a qué salmo tengo que recurrir? Al 91. En caso de tristeza, a Juan 14. Cuando te sientes defraudado, viste que en la vida siempre alguien nos defrauda, Salmo 27. Yo, ¿sabés que conozco a alguien que no defrauda nunca? ¿Vos lo conocés? Sí. ¿Vos lo conocés? Sí. ¿Vos que estás ahí atrás de la radio, que nos estás viendo, nos estás escuchando, conocés a alguien que no nos defrauda nunca? Ahí está, es el Señor. Solo Dios no miente, solo Dios es fiel, solo Él es el único que no nos defrauda. Entonces, cuando nos sentimos defraudados, ¿dónde tenemos que ir? Al Salmo 27. Al Salmo 27. ¿Y vos viste que este mundo es de una preocupación constante? Entonces, ¿Vos decís? ¿Te parece? Sí. Vayamos a Mateo 6, del 19 al 34. Estamos preocupados, Mateo 6, del 19 al 34. Ahora, yo te hago una pregunta, a ver si lo trajiste anotado. Cuando me siento en soledad,
¿Hay una cita bíblica que puedo ir? Sí. Cuando me siento solo, triste. Salmo 23. Cuando sentimos, ese es el Salmo 23, pero Salmo también 23. está en esa soledad del desierto, en la cual a veces sentimos que Dios no está, que Dios no nos escucha, que no nos responde, que muchas veces a las personas que estamos en el camino del Señor A los santos le pasó nos ha mucho, pasado. muchos santos, Esa- a la Madre Teresa de Calcuta, A le todos. pasó a muchos. Bueno, Nosotros- ahí vayamos al Salmo 139. Salmo 139. Qué importante todo lo que nos está contando acá, ¿no? O sea, buscar en nuestros momentos de debilidad la palabra del Señor. Cuando estamos en peligro, el Salmo 91. Cuando estamos tristes, Juan 14. Cuando estamos defraudados, Salmo 27. Cuando estamos preocupados, Mateo 6, del 19 al 34. Cuando nos sentimos en soledad, el Salmo 23, el bello, bellísimo Salmo 23. El Señor es mi pastor. Y si en algún momento nos sentimos que Dios no nos escucha, que Dios se olvidó de nosotros, que Dios no está, Salmo 139. Bueno, y para finalizar, vamos a ir a la palabra de Filipenses 4:19. ¿Cuánta palabra? ¡Qué lindo! Acá nos dice, mirá lo importante, que Dios colmará todas, ¿no? No dice algunas, dice todas nuestras necesidades, Amén. según su riqueza y generosidad, por medio de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Hemos tomado muchas palabras porque realmente quisimos que se conociera algo que lo damos por hecho, la providencia de Dios, a través de su palabra, viniendo desde la creación del mundo en el Génesis hasta la actualidad con Jesús, Amén. para que podamos ver, cuando vayamos caminando, veamos en la naturaleza, en los pájaros, en el aire, en la planta que En crece, ese sol de la mañana. la cuando te presencia despertás. de Dios. Hoy por teléfono me decías algo también que yo digo, epa, hay momentos que uno tiene que parar, la aceleración, es decir, me dijiste el aire que respiramos. Sí. ¿Vos te das cuenta? Bueno, inspiro, exhalo, inspiro, No, exhalo. pero es algo No, automático. es algo automático. También el Señor nos provee de eso, del aire, de la pureza, de la lluvia. Y tantas cosas que es largo de enumerar y que, bueno, no nos da el tiempo, ¿no? Pero hasta aquí vemos la providencia de Dios en lo físico, ¿no? Y lo bueno de todo eso es saber darle gracias. Sí, Sí. siempre. ¿verdad? Gracias, Señor, por toda tu providencia, por todo lo que nos das todos los días, desde que te despertás y ves la luz del día. Gracias por un nuevo día. Gracias. Sí, Señor. Gracias por el don de la vida, ¿no? Claro. Gracias por el don de la vida, que sin el don de la vida no podríamos disfrutar de toda esta providencia del Señor. Amén. Lo ¿Y quién es primero la vida? la vida. Jesús. Jesús. Es el camino, O sea, la verdad en y la este vida. primer bloque te hemos explicado, la hermana Norma te ha explicado todo lo que es la providencia divina, ¿no? A través de lo que vemos, de lo que sentimos, lo dividió en tres partes: preservación, provisión y gobierno. Preservación, provisión de Dios y gobierno de Dios. ¿Seguimos? Sí. Continuamos, vamos a continuar. Vimos en el primer bloque todo lo que es la providencia del Señor y ahora vamos a seguir con esto. ¿Qué tenemos acá? 5 panes. Yo ya me voy a comer uno porque tengo hambre todavía. No llegó las empanadas, así que tenemos 5 panes y 2 peces. Proclamamos la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos dice, Norma? Levantando la vista y viendo el gentío que acudía a él, Jesús dice a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Amén. Bueno, a la luz de este evangelio, les quiero contar que me puse a leer un libro, ¿sí? 5 panes y 2 peces, que es el testimonio de fe de un obispo vietnamita en la cárcel. Y bueno, él hizo este libro y lo hizo, hay 7 capítulos. Los 5 primeros capítulos son los 5 panes y los últimos 2 capítulos son los 2 peces, ¿sí? Cada capítulo cuenta, ¿sí? Narra, yo les voy a contar, porque bueno, leer es imposible leer el libro, pero sí les voy a contar cómo él, a la luz de este pasaje bíblico, vio el obrar de la providencia de Dios en esos 5 panes y 2 peces, ¿sí? Les cuento un poquitito, hago una introducción de Bantuan.
Es un testimonio de fe de este obispo, que fue Francisco Javier Guillén Bantuán, nació en 1928, fue ordenado sacerdote, fue obispo, ¿sí? Y posteriormente fue ordenado arzobispo, que es ahí donde a él lo detienen, ¿sí? Cuando llega al régimen comunista fue arrestado y permaneció en la cárcel desde 1975 hasta 1988. 13 años en prisión, ¿sí? Por su condición de ser obispo. Inspirado en este evangelio de Juan, ¿sí? De Juan VI, justo el evangelio que trabajamos prácticamente todo el mes de agosto con Juan 6, ¿no? Juan 6, sí. Con el padre Damián, ¿sí? Que es Hermoso, seguimos, agosto ¿sí? full, encima, tremenda Ese palabra. evangelio Juan 6, qué me lindo. encantó, ¿sí? Y como dice el pasaje del evangelio, en que el muchacho le da esos 5 panes, ¿sí? Esos cinco panes y esos 2 peces, que no era nada para tal multitud, porque era una multitud, ¿sí? Eran 5.000 hombres. Pero en las manos del Señor, que lo hizo todo, ¿sí? Fue todo. Hizo la oración, lo bendijo y se multiplicaron esos panes y sobró, ¿sí? Dice que sobraron como 12 canastas, ¿no? Como el muchacho del Evangelio, este obispo resume toda su experiencia en 7 capítulos, como les conté, en 5 panes y 2 peces. Que no era nada, pero que Jesús hizo todo el resto, ¿sí? Eso es un don y un misterio, maravilloso, ¿sí? Que cuenta él en cada capítulo, en cada pan, cómo ha encontrado a Jesús en cada momento, cómo lo vivió, cómo hizo el discernimiento entre Dios y las obras de Dios, la importancia de la oración, ¿sí? El amor de los hermanos y la unidad, cómo encontró a María, ¿sí? Esa guía en su camino y que lo encontró desde muy pequeño con las enseñanzas de su abuela y de su mamá. ¿Te puedo hacer un comentario? ¿Vos sabías que la palabra esta de la multiplicación de los panes es el único signo, porque Juan lo llama signo? Me tenés que contar por qué Juan llama signo y no milagro. No nos olvidemos de eso. Es el único signo, el único milagro que los 4 evangelistas narran, ¿sí? Lo cuentan. Lo cuentan. Marcos, Mateo, Lucas y Juan, los 4. Es lo único que los 4 evangelistas cuentan. Sí, es maravilloso, lo dijo el papá, el padre Damián. Y el último pez dice es vivir el testamento de Jesús, que me encantó esto del testamento de Jesús y elegirlo como misión de vida, ¿no? Como forma de vivir. Bueno, les cuento el primer capítulo, así el primer pan. El primer pan. ¿Me lo puedo comer? Sí. Una vez que fue nombrado arzobispo, después de 3 meses, fue arrestado. Era el día de la Asunción de la Santísima Virgen María. Fíjense qué significativo eso, ¿no? El 15 de agosto fue arrestado. La tristeza, el abandono, el cansancio de todo eso vivido, ¿sí? Lo único que le quedaba era esperar. Él dice que la mayoría de los prisioneros lo único que hacen es esperar y esperan en la liberación, ¿no? Y él se acordó de un obispo que lo único que hacía y que contó cuando fue liberado es que se le había pasado la mitad del tiempo de los años que estuvo prisionero esperando la liberación. Y él dijo, yo no quiero esperar, yo no voy a esperar, yo voy a vivir el momento, dijo, ¿no? Este presente momento, pero lo voy a colmar de amor. O sea, lo quería colmar de amor, pero ¿cómo lo podía hacer? Decía, ¿no? Y no sabía cómo hacer esto. Entonces, una noche, de esas noches de cautiverio, de estar atormentado y de pensar, y de pensar y de pensar, escuchó una voz que le decía, Francisco, es muy fácil. Tenés que hacer lo que hizo San Pablo. ¿Qué hizo San Pablo cuando estuvo preso? En la palabra de Dios nos dice, ¿sí? Él, ¿qué hacía? Escribía cartas a las comunidades. ¿Sí? Entonces él dice, pero qué maravilloso poder escribir, ¿no? Y así fue que él pidió que le trajesen calendarios viejos, ¿no? Del otro lado él escribía y algo para escribir, y él escribía por las noches. Y le decía a un niño que viniese todos los días por la mañana a buscar eso que él había escrito. Y así escribió durante 1000 noches. Él dice que son las 1001 noches, ¿no? Escribió el primer libro que habla de la esperanza, ¿no? El llegar a la esperanza, alcanzar a Jesús. Y escribió varios libros, entre eso, estos libros, ¿sí? Escribió 3 libros en todo ese periodo de cautiverio. Recordame el nombre del libro y el autor. 5 panes y 2 peces. Es Francisco Guillén Bantuán, ¿sí? Es de la editorial Ciudad Nueva.
Yo cuando yo ya lo había tenido, pero lo había prestado, como suele suceder que uno presta y después no te lo devuelven. Me lo volví a comprar porque a mí me encantó cuando lo nombró el padre Damián. Yo dije, ay, sí, sí, yo lo tengo. Lo tenía. Antes de que lo fui a buscar y era el último que había en Sagrada Familia. Lo recomiendo. No será del padre Damián y no se lo devolviste vos, ¿no? No, este es tuyo. Lo recomiendo porque es un testimonio de fe y que tiene un montón de citas para meditar sobre este evangelio, ¿no? Y bueno, este libro que escribió, lo escribieron los hermanos de sus fieles, o sea, él mandaba eso escrito por ese chico y los fieles, los hermanos lo transcribían y así fueron haciendo el libro, ¿no? Se llama El Camino de la Esperanza. La gracia de Dios le dio la energía en el momento de la más desesperanza. Y así escribió 2 libros más. Cuando volvemos al Evangelio, los apóstoles hubieran elegido lo más fácil, dice el obispo, que se vayan todos, ¿no es cierto? Si volvemos a ese Evangelio, decimos, ellos hubiesen elegido que se vayan todos, y sin embargo Jesús dijo, no, denle ustedes mismos de comer, actúen en ese momento, ¿sí? ¿Y cómo vivir ese presente colmándolos de amor? Y bueno, es vivir minuto a minuto, día a día, como si fuese el último. A veces uno se queja y han vivido situaciones difíciles, hermanos nuestros cristianos perseguidos, ¿no? Por este régimen comunista. El segundo capítulo, habla de distinguir entre las obras de Dios y Dios, ¿no? Entre Dios y las obras de Dios. Este obispo se caracterizaba por ser muy activo, muy hacedor. Yo le contaba a Norma, ¿no? Que a veces tenemos nosotros personajes así muy cercanos a nosotros en nuestra parroquia, que son hacedores, que no se cansan de hacer cosas y quieren más y más y más, y son muy dinámicos, ¿no? Son muy dinámicos y quieren las obras y que hacemos esto, y bueno, y él se dedicaba a todo esto, ¿no? Este obispo así, bueno, tenía las visitas pastorales, las escuelas, él formaba seminaristas, formaba religiosas, tenía hogares, trabajaba para las misiones, para la evangelización. Era tremendo cómo trabajaba este arzobispo, ¿no? Y en cautiverio todo esto a él lo tribulaba, o sea, lo atormentaba, porque no podía hacer absolutamente nada. O sea, el Señor le sacó todo, lo dejó en la nada, sin actividad, inactivo, a oscuras, en esas celdas. Dice que cuenta él que había un solo agujerito, que a Norma le impresionó eso, ¿no? Que él se agachaba para poder, aunque sea, respirar por ahí, ¿no? Y ver, cuando llovía entraba el agua, bueno, estaba tan abatido que entraba agua, el bicho, todo, que ya no tenía más ganas de sacar nada, ¿no? Estaba tan abatido en ese aislamiento de los 9 años, ¿no? Tribulado tremendamente, y siempre estaba cuidado por 2 guardias. Estos guardias lo iban cambiando, saben que los cambiaba porque decían que él los contaminaba. ¿Qué era contaminarlos para los comunistas? Era que él los convertía, ¿sí? Entonces los iban cambiando impresionante, los cambiaban cada 2 semanas hasta que el jefe se dio cuenta y dice, no los cambiamos más porque van a estar todos contaminados. Entonces nos quedamos con esto, ¿no? No les hablaban, él se desesperaba porque no les hablaba, y bueno, y él caminaba en esa celda para no sufrir de artrosis. Imagínense esa situación, ¿no? Porque uno a veces piensa un día, 2, pero meses, semanas, meses, años, 13 años así, ¿no? Atormentado por esta inactividad, y se sentía tremendamente frustrado, esa tristeza de no poder seguir con sus obras. Y hasta que un día escuchó la voz y le dijo, ¿qué te pasa, Francisco? ¿A quién elegiste vos? ¿A tus obras o a Dios? Dice, tus obras, las obras que hiciste fueron, seguramente que las querés seguir haciendo, pero yo voy a poner a otras, seguramente mejor que vos. O tal vez las haga yo, que seguramente que si nosotros entregamos esas obras a Dios, Dios las va a hacer mucho mejor que nosotros. Y yo quiero que vos me elijas a mí, que elijas a Dios. Y entonces le mostraba a él, porque lo transportaban en barcos, ¿sí? Iba abajo en la bóveda y veía esos rostros. Yo le contaba a Norma que veía los rostros de estos prisioneros, como él, con rasgos muy así de odio, de venganza, de tristeza, ¿no? Y le volvió otra vez esa voz, decía, ¿qué elegiste, las obras o elegiste a Dios? Entonces él sintió que dijo, sí, tenés razón, Señor. Aquí está la verdad. Este es el pueblo que vos querés que yo esté y cuide. Este es el pueblo que estaba triste,
con odio, con sed de venganza, ¿no? Esta es la catedral que vos querés que yo esté. Porque obviamente que los obispos estaban en una catedral llena de todos los beneficios que puede tener un arzobispo, ¿no? Y estaba en la nada misma. Me acordaba de cuando vos me decías, o sea, porque esa parte no la leí en el libro, de que cuando se lo llevaron, lo único que se llevó fue un rosario. Lo único. Nada más, no tenía Biblia, no tenía nada. Nada, no se llevó absolutamente nada más que el rosario y transcurrió así 450 kilómetros hasta el que llegaba al lugar donde iba a estar. Estaba en un lugar que estaba de aislamiento, ¿sí? Y él rezaba el rosario en ese trayecto. Pero cuando estuvo en la cárcel, él le ofrecía estas obras de Dios, ¿no? Él trabajó con esta gente y le hizo caso al Señor, hizo la voluntad de Dios. O sea, tomó a esa gente como sus hermanos y les hablaba desde el amor, ¿no? Y si volvemos al Evangelio, el muchacho del Evangelio hizo lo mismo, hizo esta opción, ¿no? Le ofreció todo. Le ofreció 5 panes y 2 peces en las manos de Jesús. Y él, Jesús, hizo la obra de Dios dándole de comer a 5.000 hombres, mujeres y niños, porque no dice 5.000 hombres entre mujeres y niños, ¿no? Eran 5.000 hombres, mujeres y niños. El tercer pan es la oración. Es la oración que es algo tremendo, porque cuando él salió del cautiverio y fue liberado, le preguntaron y dijeron, seguramente usted ha podido orar todo lo que quisiera, ¿no? Porque con tanto tiempo en esa oscuridad y en esa celda, y no fue tan fácil. No fue tan fácil para el obispo porque él se sentía abatido y tenía de desierto, ¿no? Que no le salía ni una oración. Estaba tan abatido, tan al borde de la locura, porque no tenía a nadie con quien hablar y estos soldados no se movían y que no les hablaban, enfermo en la soledad. Él decía que a veces lo único que le salía era lo que había recordado. Él había recordado una experiencia que había vivido en la iglesia cuando él era sacerdote. Había un señor que entraba todos los días y estaba más de 2 minutos, entraba y se iba. Se llamaba Jean. Entonces eso le sirvió a él, el relato de Jean, ¿no? Del viejo Jean, que decía que entraba y decía, acá estoy, Señor, soy Jean, acá estoy, Jesús, soy Jean, y se iba. Pero eso el sacerdote le impresionó a tal punto de que pasado el tiempo se enfermó Jean y lo fue a ver al hospital. Y le decía, ¿por qué estás tan contento? ¿No es cierto? Él le decía, ¿cómo no voy a estar contento? Cuando vos te visitas, vos estás contento. Yo tengo la visita tenía una silla preparada y lo esperaba y él le decía que siempre estaba Jesús y que le decía, hola Jean, acá estoy, soy Jesús. Entonces, recordando esa anécdota de cuando él era sacerdote, lo único que le salía a él estando en la cárcel era eso, ¿sí? Es decirle al Señor, Señor, acá estoy, soy Francisco, porque no le salía nada. O solamente le salía Dios te salve María o el Ave María Purísima, porque no tenía absolutamente ni una oración, nada. Cuando él se fue, que lo llevaron arrestado, no se llevó nada, como dijo Norma, ¿no? Solamente se llevó el rosario. No se pudo llevar la palabra que tenemos nosotros. Estaba prohibido ni siquiera tener un signo de una cruz. Por lo tanto, el único que recordaba eran frases, ni siquiera citas bíblicas, frases sueltas, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Denles ustedes de comer, no tienen vino, frases sueltas, ¿sí? Soy la esclava del Señor. Y con todas esas frases que él tenía, que recordaba, todo papel que él encontraba, cuando iba trasladado, que lo llevaban de un lugar al otro, en la cárcel, ¿no? Papel que encontraba, él levantaba, y así se armó un evangelio, una reconstrucción de un evangelio propio para él que decía que era su vademecum, ¿sí? 300 frases, y él las necesitaba y las leía y oraba con esas frases, porque no le salía nada, ¿sí? Y repetía todo el día, por Cristo, con Él y en Él. Por Cristo, con Él y en Él. Eso era maravilloso, ¿sí? En esos 9 años de aislamiento, donde lo único que tenían eran esos 2 guardias que estaban al lado, ¿sí? Que encima se los iban cambiando. Si lo llevamos al Evangelio, a ese pasaje bíblico, vieron que voy y vengo con el Evangelio, ¿no? De los 5 panes, el Señor le enseña que antes de realizar cualquier tarea pastoral,
cualquier tarea de social, nosotros necesitamos la oración, esta oración. Qué importancia la ¿Sí? oración. La mínima oración, esto aunque sea decir, acá estoy, Señor, soy Isabel, en la mínima oración. Nosotros antes de dar este servicio, nosotros oramos. Cuando nos levantamos, oramos. Antes de cualquier actividad que fue convirtiendo en cada uno de nosotros, ¿no? En mi vida personal fue convirtiéndolo. Antes de empezar cualquier actividad en mi casa, empiezo a orar. Y eso a mí me costó mucho tiempo, muchísimo tiempo. Me vino a la mente, ¿te acordás cuando nos fuimos de vacaciones? Que salió el colectivo, automáticamente oramos. ¿Sí? Y esa es la importancia de la oración. Aunque no te acuerdes de nada, una cita, una frase, decirle acá estoy, Señor. ¿Sí? Y en el cuarto pan, así. Si no, bueno, lo más importante, ¿no? Este cuarto pan que es la Eucaristía, que es la fuerza. La Eucaristía es la más hermosa de las oraciones. Es la cumbre de la vida cristiana, nuestra, ¿no? O sea, nosotros los cristianos católicos. ¿Pude celebrar la misa en la cárcel? Le preguntaron. Sí, y esto te lo tengo que contar porque es maravilloso. Sí. Le dijeron a él, ¿cómo pudo celebrar? Y bueno, él pudo celebrar la misa. Le pidió a los fieles que por favor, bueno, le dijeron, ¿qué necesitaste? Bueno, ropa, pasta de dientes, ¿qué más? Y le dijo, necesito un remedio para el dolor de estómago. Vino para el dolor de estómago. Que pongan ese cartel, ¿no? Remedio para el dolor de estómago. Y algunas antorchas para la humedad, o sea, hacer esas cosas que se ponen para la humedad, porque él estaba rodeado de humedad en esa celda. Los fieles le mandaron y los soldados le preguntaron, ¿usted le duele el estómago? Sí, dice, me duele el estómago. Bueno, acá tiene, dice, acá dice remedio para el dolor de estómago. Y esto es para la humedad de su celda. Y él así celebraba la misa, con esas 3 gotitas de vino, del misal, riquísimo, con unas gotitas de agua en su cáliz, que era su mano. Él buscaba la forma de rebujársela en cuclillas, como todos se dormían a las 9 de la noche, él celebraba la misa, ¿sí? Y celebraba y consagraba el pan y el vino, y él entregaba a siempre tenía algunos presos que eran católicos, ¿no? Por debajo él cuenta, dice que por debajo de los mosquiteros repartían la Eucaristía. Maravilloso, yo me imaginaba eso. Qué importante todo lo que me estás contando, a mí se me viene a la mente a veces el propósito del Señor, ¿no? ¿Qué propósito tendría con él, no? El de obrar dentro de la cárcel, hacerlo crecer en fe, como hablábamos en el primer bloque, ¿no? Sí, seguramente él pediría, por favor, salir de la cárcel, no estar ahí. Sin embargo, tardó 13 años el Señor, en favorecerlo con la libertad, pero en ese tiempo todas las maravillas que hizo, ¿no? Sí, celebró la misa. La estamos apurando así, pero es rápido, hermoso. vamos al quinto pan. ¿Cuál es el quinto pan? El quinto pan es el más lindo también. Son todos hermosos. Sí, lo de la Eucaristía es precioso, pero el quinto también, que es vivir en la unidad con el amor del otro, del hermano, ¿no? ¿Cómo hacía él para conquistar a estos soldados que iban constantemente cambiando, ¿no? Y ese quinto pan, cuando él estuvo enfermo, gritaba, piedad, que tengan piedad y caridad de mí, y los soldados decían, acá no existe la caridad y el amor, lo único que existe es la responsabilidad, dice. Entonces él decía, ¿qué puedo hacer yo para seducirlos, para poderlos cambiar a estos soldados, ¿no? Y entonces escucha una voz donde le dice, Francisco, vos tenés todo. Yo no tengo nada, dice, tengo esta remera, esta ropa que es de la cárcel, ¿qué le puedo dar a estos soldados? Y dice, sos rico, tenés el amor de Cristo en tu corazón. Entonces a la mañana siguiente, él empezó a cambiar su forma de tratar a estos soldados, ¿no? Qué difícil, porque a vos te torturaban y él le decía, pero nosotros te hacemos de todo y vos seguís amándonos. Y él le decía, te amo y te perdono, y te amo como me enseñó Jesús, ¿no? Desde el amor, desde la misericordia y desde el perdón. Desde el nuevo mandamiento que nos dejó Jesús, que es ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y con qué propósito? Lo tenemos en Juan 17, 21. Dice, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Hermosa palabra. Vamos al pescado, al pez. Al pez. Si viene el pececito. Sí, el primer pez, bueno, es María, ¿sí? Su primer amor. Dice que que nombraste vos, el cura de Ars, San Juan, la llamaba su primer amor,
¿no? Yo también le dije, mi primer amor, le decía no, porque fue mi primer amor, fue la que me llevó a Jesús, ¿no? Y en él también fue su primer amor. María Inmaculada tuvo un papel muy importante en la vida de Bantuán, porque vos fíjate que el 15 de agosto fue arrestado, y él le decía, María, madre mía, ¿qué puedo hacer por ti? Le decía. Yo no sé qué hacer por ti, madre, dice. Y le decía, lo único que te pido, María, él le decía, ¿no? Es que si tengo que quedarme acá, bueno, que me quede acá. Pero que pueda tener la oportunidad de evangelizar a toda esta gente que fue convirtiendo a un montón de soldados. No puede contarte cómo un soldado comunista cantaba el Ven Espíritu Creador, porque como él enseñaba en la cárcel, y todos vieron que podían aprender con él, enseñaba latín, francés, vietnamita. Y dice, no me enseñas una canción, dice, yo te puedo enseñar esto, decía, ¿no? Y le enseñó ese, y dice que escuchar, bajar las escaleras a un soldado comunista cantando el Beni Creador era tremendo, ¿no? Y nos queda el último pez. Y el último pez es elegir a Jesús, ¿no? Él ha elegido a Jesús y él nos da 24 estrellitas, dice, ¿no? Si vivimos las 24 horas radicalmente por Jesús, seríamos santos. Hay que vivir 24 horas radicalmente por Jesús, ¿sí? Y te las cuento porque, bueno, yo le decía a ella, son tremendas, yo marqué algunas. Mientras Fer nos va preparando el tema musical, después me repetís de vuelta todos los nombres, los títulos de cada uno de los panes y de los dos peces. Y me vas a prestar ese libro porque está buenísimo. Todo escrito y todo marcadito. Bueno, dale. ¿Te cuento las 24 estrellitas? Dale. Bueno, una de las 24 estrellitas, lo primero es hacer una revolución, ¿no? Renovar este mundo, preparar un nuevo Pentecostés donde vos estés. Este es para vos. Un Pentecostés, ¿sí? La segunda estrellita sería la segunda hora, es hacer felices a tu hermano, ¿sí? Hacer feliz a tu hermano, dar la vida por tu hermano, ¿sí? Dar la vida por los hermanos, ¿sí? Comprometerse en una campaña que tenga que ser feliz al otro. Otra estrellita podría ser que todos seamos uno, como dijimos recién, para que el mundo crea. Otra estrellita es creer solo en una sola fuerza, la Eucaristía. Creemos que la Eucaristía es el pan vivo bajado del cielo, ¿sí? Y que el Señor en estos 5 panes y 2 peces se anticipó a la Eucaristía, que iba a instituir después, que yo te había dicho, ¿no? Y que también lo dijo el Padre Damián. Fue un anticipo de nuestra Eucaristía. Y otra estrellita sería la caridad, porque dice que tenemos que tener un solo uniforme, una sola ropa, que hable un solo lenguaje, la caridad. La caridad es la señal de que somos discípulos del Señor, vos que vas a hablar de nos adelantamos el próximo miércoles. Y bueno, tengo un montón de estrellitas, son 24 porque son 24 horas las que tiene un día, pero son... Una estrellita para cada hora. Para cada hora, seguir una sola regla, el Evangelio, ¿sí? Que es nuestro GPS. Entonces, en el primer bloque vimos la providencia divina que nos compartía Norma, lo habías dividido en 3 partes la enseñanza: la preservación, la provisión y el gobierno. Y en el segundo bloque, con el libro que nos trajo acá la hermana Isabel, 5 panes, bueno, acá ya quedó 4, ¿sí? 5 panes y 2 peces, cada capítulo del libro es un pan, que el capítulo 1, ¿cuál era? ¿Te acordás? El primer pan era vivir el día a día, no dejarse ver, no esperar nada. Vivir el día a día. Y el minuto a minuto, en el amor de Dios, ¿no? En el amor, o sea, fuimos creados por amor, salvados por amor, o sea, el amor es lo más importante. En el 2, pan 2. Segundo era distinguir las obras y elegir a Dios, no las obras, ¿sí? Exactamente, elegir a Dios. El tercer pan. Y el tercer pan era la oración, la importancia de la oración. La oración. Muy bien. El cuarto pan. El cuarto pan era la única fuerza de la Eucaristía. La única fuerza, la Eucaristía, el centro de todo cristiano católico. Quinto pan es amar a mi hermano en la unidad, ¿no? Y llevar a cabo el testamento de Jesús. Amén. Que es amar a mi prójimo como a mí mismo. Ahí terminamos los panes y empezamos con los peces. El primer pez era María. María Inmaculada. María Inmaculada. Que fue el primer amor de él. Amén. ¿Y el último pez? El último pez es elegir a Jesús. Elegir a Jesús. Hermoso lo que hemos compartido. Nos quedan 2, 3 minutitos. Me gustaría agregar algo más, y es
esta sería la parte espiritual que vive cada providencia. persona, Muy la bueno, providencia muy bien. espiritual. Muy buena enseñanza. ¿Sí? El primer bloque vos compartiste todo lo que nosotros podemos ver a través de la naturaleza y esto es a través del espíritu. Vamos a contar un poco la vida de Santa Mónica, una vida de esperar también, ¿eh? Como el autor de este libro, 5 panes, 5 peces. 2 peces. 2 peces. Esperar en ti. Sé que es posible. La mente dice que no, la cabeza, ¿no? Los pensamientos nos dicen que no, pero el corazón está dispuesto, el corazón está abierto, porque nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu confía en el Señor. Y como dice este hermoso tema musical, aunque tardara tu respuesta, aunque tardara tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Amén. 13 años tardó el autor de este libro, 13 años en esperar esta providencia. Y el Señor no falla, el Señor jamás falla, como tampoco falló a Mónica. Mónica decidió tener una vida de oración, una vida de soledad, pero sin embargo sus padres la obligaron a casarse con su esposo, esos matrimonios arreglados que había en la época, y se casó con Patricio. Patricio era un hombre pagano, un hombre mujeriego, que cometía adulterio con su esposa, y sin embargo ella lo perdonó. ¿Lo perdonó? Sí, lo perdonó por este amor, por esta misericordia que proclamamos, este amor, esta misericordia que solo puede venir del Señor. Y también era un hombre violento, lleno de ira. Y las mujeres, ¿sí? No sería barrio, ¿sí? Del pueblo, le decían, pero ¿cómo puede ser que tu marido, siendo tan violento, no te haya levantado nunca la mano? Y sin embargo, Mónica, ¿sabes qué les contestó? Es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan 2, y yo no acepto tener esta pelea, pues no peleamos. Sin embargo, Mónica tuvo 3 hijos con Patricio. Los 2 primeros fueron de su gozo, de su alegría, pero el más grande de todos, el mayor, Agustín, le causó muchos dolores, mucho sufrimiento a esta madre. Agustín era muy, pero muy inteligente y fue a estudiar filosofía, literatura y oratoria, de una gran oratoria, Agustín. Mirá, Mónica iba para un lado, Agustín iba para el otro, le hacía la vida imposible a la madre, ¿sí? La madre siempre clamaba por la conversión de su hijo, ¿sí? Pero Agustín estaba en fiestas, en orgías, en alcohol, en un montón de cosas, muy acercado a todo lo que es el pecado. Es más, hasta se había metido en una secta maniquea. ¿Qué es lo que hacían en esa secta? Decían que el mundo había sido creado por el diablo y no por Dios. O sea, miren, ¿no?, dónde estaba posicionado Agustín. Sin embargo, en un momento de desolación, de tristeza de Mónica, que llevaba años orando por su hijo en esta espera del Señor, en el Señor, un obispo se le acerca y le dice, esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Es cierto. Y eso a Mónica le daba más fuerza para seguir orando, para seguir clamando por su hijo. Hasta que en un momento de su vida, ¿no?, Agustín viaja a Milán, ¿sí?, y ahí se encuentra con San Ambrosio, hombre fuerte, firme, de gran convicción, ¿no? Agustín, ¿qué hacía? Buscaba siempre la verdad, siempre la verdad. Entonces, San Ambrosio agarra y le dice, Agustín, la verdad tiene que encontrar al hombre y no el hombre a la verdad. Y la verdad para nosotros es Jesús. Para nosotros la verdad es un hombre y es Jesús. Tremendo. Bueno, después Agustín se convierte, tarda, después podemos contar la historia de Agustín, ahora estamos hablando de Mónica, ¿no? Y cuando regresan de vuelta a su tierra, Mónica dice que ya había conseguido todo, absolutamente todo lo que le había pedido al Señor, que era la conversión de su hijo. Entonces ella agarró y exclamó que podía morir tranquila, porque dice, ¿y a mí qué más? ¿Y a mí qué más me amarra a la tierra
ya he obtenido de Dios mi gran deseo, el verte cristiano. Al poco tiempo Mónica muere, ¿sí? Y Agustín, después, bueno, todos sabemos, y el que no lo compartimos hoy, Agustín fue sacerdote, obispo, padre y doctor de la iglesia. Padre y doctor de la iglesia. Y de hecho, creo tener un hijo. Sí. Sí. Bueno, eso es en la vida de Agustín, que después podemos contar, pero es una vida totalmente desorganizada. Pero miren cómo Mónica esperó en el Señor, y el Señor, fiel a su palabra, hizo su providencia. Por eso Como... que es una, o sea, para las madres que pedimos la conversión de nuestros hijos, es nuestra santa. Una cosa tremenda, ¿no? De Mónica, que no conté, también a través de la oración convirtió a su marido. Su marido se bautizó antes de morir y fue convertido. ¿Y sabés quién se convirtió también? La suegra de Mónica. Tremendo, ahí se están riendo todas, pero se convirtió a la suegra, así que yo creo que por eso es santa, más que nada, porque convirtió a la suegra. Ahí está. Bueno, nos vamos a poner en oración, Padre Santo, bendito y alabado, sabemos que eres un Dios que prosas. Pedimos, Señor, tu providencia divina, Señor, en esas cosas que estamos necesitando, Señor, en los alimentos, en el alimento principal para todo cristiano, que es la palabra, y es tu cuerpo y tu sangre, Señor. Oh, bendito Dios, provee, Señor, de todas las necesidades que tenemos nosotros, tus hijos, porque sabemos que estás atento a todo lo que nosotros necesitamos, que no rechazas, Señor, ni una de nuestras oraciones. Tú lo escuchas todo, tú lo ves todo, Señor. Te pido que proveas de salud, Señor, a los enfermos, de trabajo a los que no tienen trabajo, Señor, de amor y de paz en las familias, en todas esas familias que hay conflictos, Señor. Y encomendamos también a Santa Mónica que ore e interceda por sus maridos y sus hijos. Amén. Te saludamos, Señor, en este día con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Madre Santísima, ¿sí? Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espero que te haya gustado el programa, que te haya servido, ¿sí?, para pedir y proclamar esa providencia divina. Nos vemos el próximo miércoles en esto que llamamos Santa Cecilia en vivo.